Aquella sofocante tarde de agosto de 1881, el mazo de madera del subastador no cayó sobre ganado, madera ni tierras robadas. Se cernía sobre un hombre destrozado. Los habitantes de Bitter Creek, Wyoming, se congregaron como buitres, con la mirada fija en la plataforma de madera elevada donde Silas Montgomery permanecía encadenado con pesadas cadenas de hierro. Era un hombre de montaña, fuerte como un roble imponente, pero su cabeza se inclinaba en señal de absoluta derrota. Sin embargo, no fueron las cadenas las que silenciaron a la multitud indómita. Fue el pequeño bulto de harapos que gemía, aferrado desesperadamente contra su pecho marcado por las cicatrices. Un bebé recién nacido. Entre los murmullos de una frontera cruel, resonó una voz solitaria, no la de un ranchero adinerado, sino la de una viuda embarazada que estaba a punto de arriesgarlo todo. El viento que aullaba en Bitter Creek traía consigo el amargo aroma del polvo alcalino y la desesperación. Era un pueblo que no perdonaba nada y olvidaba aún menos. En la plataforma de madera frente a la oficina del magistrado, Silas Montgomery parecía más un monumento en ruinas que un hombre. Su chaqueta de gamuza estaba chamuscada y manchada con oscuras manchas de sangre seca oxidada. Sus manos, enormes y callosas por años de caza en la cordillera de Wind River, estaban envueltas en vendajes sucios y chamuscados. Pero eran sus ojos los que aterrorizaban a los presentes. Tenían el color de una tormenta invernal, vacíos y completamente destrozados. «¿Oigo $50 por el contrato laboral de este deudor?», bramó Shebediah Cross, el magistrado jefe del pueblo y principal usurero. Cross se palmeó el vientre, con la cara cubierta de sudor. $50 te dan 5 años de trabajo extenuante. El hombre está hecho como un caballo de tiro. Le debe al pueblo de Bitter Creek los impuestos sobre la tierra que dejó su difunto padre, y por las desafortunadas molestias públicas que le ha causado su reciente situación. Silas no se inmutó. Parecía no oír al magistrado. Todo su mundo se redujo al peso que sostenía en sus brazos. El recién nacido, de no más de 3 semanas, emitió un llanto débil y ronco. Silas ajustó su agarre, sus enormes manos vendadas acunando la frágil vida con una ternura aterradora. Ahora, en cuanto al bebé, continuó Cross, haciendo un gesto de desdén con la mano. El orfanato estatal de Cheyenne ha accedido a hacerse cargo. El niño será separado y enviado en la diligencia de la mañana. Estamos pujando estrictamente por el trabajo del hombre. Al oír esas palabras, Silas levantó la cabeza de golpe. Un sonido grave y gutural, como el de un oso grizzly herido, retumbó desde lo más profundo de su pecho. Dio un paso adelante, las cadenas traqueteando violentamente, sus ojos brillando con una ferocidad repentina y aterradora. Los agentes que lo flanqueaban levantaron inmediatamente sus rifles Winchester, el chasquido metálico de las palancas resonando por la polvorienta plaza. «¡Aléjate, Montgomery!», gritó un agente, clavando la culata de su rifle con fuerza en la parte posterior de las rodillas de Silas. Silas cayó de rodillas, pero giró su cuerpo a la perfección para que el bebé no recibiera nada del impacto. Se acurrucó sobre la niña, respirando con dificultad, el fuego en sus ojos dando paso a un terror desesperado y creciente. Su esposa, Sarah, había muerto en el incendio que consumió su cabaña en la montaña, un incendio provocado por forajidos que intentaban robarle sus pieles de invierno. Esta bebé, la pequeña Nora, era lo único que le quedaba de Sarah. La idea de perderla entre los fríos muros de un orfanato Cheyenne era una sentencia de muerte para su alma. Al fondo de la multitud, protegiéndose el rostro del sol abrasador con una sombrilla descolorida, estaba Clara Abernathy. Clara tenía 26 años, 6 meses de embarazo, y estaba completamente sola. Su esposo, Thomas Abernathy, había sucumbido a un repentino y violento ataque de cólera 2 meses antes, dejándola con una casa a medio construir,
un rebaño menguante y un billete que amenazaba con engullirla viva. Había venido al pueblo a vender su juego de té de plata de boda solo para comprar suficiente harina y café para sobrevivir al otoño que se avecinaba. Observó el espectáculo en la subasta con un nudo en el estómago. Estaba acostumbrada a la crueldad de la frontera, pero la imagen del hombre gigante y maltrecho, encogiendo su cuerpo para proteger al pequeño bebé, le conmovió profundamente. Sintió a su propio hijo patear contra sus costillas. $50, gritó una voz. Era Amos Cutler, el dueño de la mina de plata local. Lo pondré en los pozos. Es lo suficientemente grande como para arrastrar los carros de mineral. Ofrezco 60, gritó un ranchero buscando mano de obra barata y desechable. Clara se aferró a su desgastado monedero de cuero. Contenía exactamente $85, lo último de la herencia de los Abernathy. Era dinero destinado a medicinas, una cuna y un peón que la ayudara a traer la leña para el invierno. Hacerse cargo de un montañés y un recién nacido era una locura. Era un suicidio financiero. Pero entonces el bebé volvió a llorar. Era un llanto débil y agudo, un sonido de hambre. Silas bajó el rostro hacia los harapos, sus anchos hombros temblando por sollozos silenciosos. $70, gritó Cutler. A la 1, exclamó Cross, alzando su mazo. A las 2, $85. La voz era clara, firme y completamente femenina. La multitud se abrió como el mar rojo, volviéndose para mirar a la viuda embarazada con el vestido de calico azul polvoriento. Clara dio un paso al frente, con la espalda rígidamente recta a pesar del peso y el dolor de su embarazo. Jebediah Cross entrecerró los ojos, inclinándose sobre el podio. Señora Abernathy, con el debido respeto, usted no tiene nada que hacer aquí. Este hombre es un deudor inestable y usted se encuentra en una condición delicada. Mi condición no es asunto suyo, magistrado Cross, dijo Clara, su voz resonando en la silenciosa plaza. Caminó hasta el borde de la plataforma. Ofrezco $85 por el contrato laboral de Silas Montgomery, y el niño viene con él. El niño está bajo la tutela del territorio. El niño es un lactante que morirá en un viaje de 3 días en diligencia hasta Cheyenne, interrumpió Clara, clavando la mirada en la de Silas. Por un instante fugaz, el montañés la miró, con sus ojos grises como la tormenta muy abiertos por la incredulidad. $85. Paga su deuda por completo. Prepara los papeles, Jebediah. A menos que alguien aquí quiera pujar contra una viuda y un huérfano. La multitud permaneció en completo silencio. Superar la puja de una viuda embarazada en público era una forma rápida de convertirse en el paria del pueblo. Amos Cutler escupió al polvo y se marchó. Cross frunció el ceño, con el rostro enrojecido. Golpeó el mazo. Vendido a la viuda Abernathy, que Dios tenga misericordia de tu alma insensata. El viaje a la granja de los Abernathy estuvo envuelto en un silencio pesado y sofocante. Clara conducía la yunta de cansados caballos de tiro, la carreta de madera sacudiéndose violentamente sobre los senderos llenos de baches de la pradera. En la parte trasera de la carreta, sentado sobre un montón de sacos de arpillera, estaba Silas. No había pronunciado ni una sola palabra desde que le quitaron los grilletes de las muñecas. Se sentó con la espalda apoyada en los aparadores, con las rodillas encogidas, creando una fortaleza alrededor del bebé. Clara miró por encima del hombro. El sol de la tarde proyectaba largas y misteriosas sombras sobre el rostro de Silas. Su mandíbula estaba cubierta por una barba espesa y descuidada, y su cabello colgaba en mechones enredados y manchados de hollín. Parecía peligroso, una bestia salvaje enjaulada por el dolor. Sin embargo, cuando el bebé se quejaba, su pulgar, grande y marcado por las quemaduras, le acariciaba suavemente la mejilla, un gesto de tan profunda ternura que a Clara le dolía la garganta. «Tenemos una cabra lechera», dijo Clara.
alzando la voz por encima del traqueteo de las ruedas del carro. Era la primera vez que hablaba en una hora. Se llama Daisy. Acaba de destetar a sus crías. La leche le vendrá bien al bebé, mejor que el agua azucarada. Silas no levantó la vista. Simplemente apretó más los trapos alrededor del bebé. Clara suspiró, volviendo su atención al camino. «¿Qué he hecho?», pensó, mientras el pánico comenzaba a aletear en su pecho. Había traído a un extraño, un montañés volátil y afligido, a su cabaña aislada. No había ningún sheriff en 30 kilómetros a la redonda. Si decidía degollarla y robarle los caballos, nadie lo sabría hasta el deshielo de la primavera. Pero mientras se frotaba el vientre hinchado, sintió una extraña e intuitiva calma. Un hombre que protegía a un niño con tanta devoción no era un hombre que se aprovechara de los débiles. La granja de los Abernathy apareció justo antes del crepúsculo. Estaba situada en un valle poco profundo, bordeado por una densa hilera de álamos. La cabaña era robusta, construida con gruesos troncos de pino, pero las cercas circundantes se estaban desmoronando y los campos estaban cubiertos de maleza. Era la manifestación física del dolor de Clara por la pérdida de Thomas. Detuvo la carreta y ató las riendas. Lenta y dolorosamente, bajó, apoyando las manos contra la parte baja de la espalda. Silas se puso de pie en la caja de la carreta. Se movió con una gracia rígida y pesada, saltando al suelo sin hacer ruido. Se quedó allí de pie, sosteniendo al bebé, mirando la cabaña como si fuera un espejismo. «El granero está atrás», dijo Clara señalando. «Puedes usar el desván. Hay heno limpio y una manta de lana. Pero primero trae al niño adentro. Esta noche hará un frío helador». Silas finalmente la miró a los ojos. Su mirada era intensa, penetrante. Abrió sus labios agrietados, su voz como piedras de moler. «¿Por qué? ¿Por qué qué, señor Montgomery? ¿Por qué me compraste? No valgo nada para una mujer como tú. Estoy destrozado». Clara se mantuvo erguida, negándose a dejar que viera su miedo o su agotamiento. «No compré a un hombre para poseerlo, señor Montgomery. Compré a un trabajador porque mi marido está muerto. Estoy embarazada y no puedo cortar leña ni arreglar un techo yo sola. Y te compré porque sé lo que se siente cuando el mundo intenta arrebatarte a tu hijo». Silas la miró fijamente, tensando ligeramente la mandíbula. Asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Dentro de la cabaña, Clara se puso manos a la obra de inmediato. Avivó las brasas de la chimenea de piedra, puso una tetera a hervir y salió al cobertizo para ordeñar a Daisy. Cuando regresó con un cubo de hojalata lleno de leche de cabra tibia y fresca, Silas estaba de pie exactamente donde lo había dejado en el centro de la habitación, como si tuviera miedo de tocar nada. «Siéntate», ordenó Clara con suavidad, señalando una mecedora cerca del hogar. Tomó una tira limpia de lino, la mojó en la leche tibia y se acercó a él. Silas se tensó, apartando un poco a la bebé. «Señor Montgomery», dijo Clara en voz baja, manteniendo la distancia, «necesita comer. Si no come, morirá. Déjame ayudarte». Lentamente, con gran esfuerzo, Silas bajó los brazos. Clara se inclinó. La bebé era increíblemente pequeña, con la piel ligeramente amarillenta, pero tenía una cabellera oscura como el azabache. Clara presionó el lino empapado de leche contra los labios de la niña. La bebé se prendió instintivamente, succionando la rica leche de la tela. Silas observó el proceso, con lágrimas que de repente brotaron de sus ojos grises como la tormenta, derramándose por sus pestañas y desapareciendo en su barba. No emitió ningún sonido, pero el dolor que irradiaba era un peso físico en la habitación. «¿Cómo se llama?», susurró Clara. «Nora», balbuceó Silas. Su mamá le puso ese nombre. «Nora, Nora», repitió Clara, sonriendo dulcemente a la bebé. «Eres una niña valiente, Nora». Esa noche, Silas rechazó el establo.
Durmió en las tablas del suelo de madera junto a la chimenea, manteniéndose entre la puerta principal y la habitación de Clara. No durmió. Clara lo sabía, porque cada vez que despertaba para mover su cuerpo dolorido, podía oír el zumbido bajo y rítmico de un montañés cantando una vieja nana sin palabras a su hijo huérfano de madre. Pasaron 2 semanas, y la brutal realidad de la supervivencia se hizo presente. Silas Montgomery demostró ser una máquina de aterradora eficiencia. Al amanecer, antes de que Clara siquiera despertara, él ya estaba afuera en el aire fresco y penetrante del otoño. Cortó suficiente leña para construir una fortaleza, reparó las vallas descolgadas del corral, volvió a techar el techo con goteras y salió de caza. Desaparecía entre los árboles con el viejo rifle Sharps de Thomas y regresaba horas después con pavos salvajes, conejos o un venado bura al hombro. Estaba saldando su deuda de $85 con una intensidad frenética y agotadora. Hablaba muy poco, comía en el porche, incluso cuando el viento se volvía gélido. El único momento en que el hielo a su alrededor se derretía era cuando estaba con Nora. Clara había improvisado un portabebés con una vieja colcha, y Silas llevaba al bebé sujeto a su pecho mientras trabajaba. Era una imagen asombrosa. Un hombre de la frontera, enorme y curtido por las cicatrices, blandiendo un pesado hacha mientras susurraba palabras de consuelo al pequeño bebé acurrucado contra su pecho. Clara, mientras tanto, estaba sufriendo. El embarazo le estaba pasando factura. Sus tobillos se hincharon hasta alcanzar el tamaño de manzanas. Su espalda irradiaba un dolor punzante y constante, y un agotamiento profundo y corrosivo se había instalado en sus huesos. Se esforzaba por conservar la carne que Silas traía, hornear pan y cuidar de Nora cuando Silas tenía que hacer trabajos pesados, pero su cuerpo la estaba abandonando. Una tarde de finales de octubre, el cielo se tornó de un púrpura amoratado y feo. Una ventisca prematura se extendía por las llanuras, y la temperatura descendía peligrosamente rápido. Silas entró corriendo en la cabaña, cargando un montón de leña partida. Una ligera capa de nieve ya se aferraba a su barba y hombros. «La tormenta está azotando con fuerza, señora Abernathy», dijo, vaciando la leña en el contenedor de hierro. «He cerrado las puertas del granero. Los animales están a salvo». «Gracias, Silas», dijo Clara. Estaba junto a la estufa, intentando remover una olla de estofado de venado, pero le temblaban las manos. Un dolor repentino y agudo le atravesó la parte baja del abdomen, haciéndola jadear y soltar la cuchara de madera. Se aferró al borde de la estufa de hierro fundido, con los nudillos blancos. Silas cruzó la habitación en 3 zancadas enormes. «Señora Abernathy, no es nada», mintió Clara entre dientes, sin aliento. «Contracciones de Braxton Hicks. Falsas contracciones. El médico dijo que vendrían». Silas se aclara la garganta. No le creyó. Observó su rostro pálido, las ojeras y la forma en que se agarraba el vientre. Por primera vez, extendió la mano. Su mano grande y áspera se cernió sobre su hombro antes de posarse suavemente sobre él. El calor de su palma se filtró a través de su vestido de algodón. «Estás trabajando demasiado», dijo con una voz inusualmente suave. «Me compraste para que me pusiera a trabajar. Necesitas sentarte. Si me siento, el guiso se quemará. Tengo que lavar la ropa de Nora, y puedo remover una olla, Clara». La interrumpió Silas, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su voz grave y ronca la hizo detenerse. «Vete. Siéntate». Demasiado agotada para discutir, Clara cojeó hasta la mecedora. Se envolvió en un chal y observó cómo el hombre gigante se apoderaba de su cocina. Revolvió el guiso, revisó a Nora, que dormía en una cuna de madera tallada en el tronco de un álamo, y luego le sirvió a Clara una taza de té negro caliente. El viento aullaba afuera,
haciendo vibrar los cristales de las ventanas, pero adentro el fuego crepitaba cálidamente. Más tarde esa noche, la tormenta se convirtió en un monstruo aullador. Clara dormía en su habitación, pero un grito repentino y aterrador la despertó sobresaltada. No era el viento, era Silas. Clara agarró su gruesa bata y corrió a la sala principal. El fuego se había reducido a brasas incandescentes. En la penumbra, vio a Silas debatiéndose violentamente en el suelo donde dormía. Estaba atrapado en una pesadilla, golpeando con los puños a enemigos invisibles. «¡No, Sara! ¡El techo! ¡Sal de ahí!», bramó, con la voz quebrada por la agonía. Retrocedió a trompicones, golpeándose contra el lateral de la mesa de madera. Tenía los ojos muy abiertos, pero no veía nada más que el pasado. «No puedo alcanzarla. El fuego. Silas». Clara se apresuró hacia adelante, ignorando el peligro de acercarse a un hombre de su tamaño, presa del pánico y traumatizado. Cayó de rodillas a su lado. «Silas, despierta. Estás aquí. Estás en Oak Haven. Estás a salvo». La agarró del brazo con fuerza, como una tenaza de acero. Clara hizo una mueca, pero no se apartó. «Sara», balbuceó, con el pecho agitado. «Soy Clara», dijo ella suavemente, colocando su mano libre en el costado de su rostro empapado de sudor. «Silas, mírame. El fuego se ha apagado. Nora está a salvo. Escucha». Desde la cuna, la pequeña Nora dejó escapar un suave arrullo soñoliento. El sonido rompió el hechizo. Silas parpadeó, recuperando la vista. Miró a Clara, dándose cuenta de que la estaba agarrando del brazo con fuerza. Retiró las manos como si ella fuera de hierro candente. «Lo siento», susurró, alejándose rápidamente hasta que su espalda chocó contra la pared de troncos. Se llevó las rodillas al pecho, enterrando el rostro entre sus enormes manos. Sus hombros temblaron como si una represa se rompiera dentro de él. El carraspeo, hombre de la montaña, duro e inquebrantable, lloró. «No pude quitarle la viga de encima. Prendieron fuego mientras dormíamos. Saqué a Nora por la ventana, pero el techo se derrumbó sobre Sara. La oí arder». El corazón de Clara se hizo añicos. No ofreció palabras vacías. No le dijo que todo estaría bien, porque sabía por experiencia propia que el fantasma de un cónyuge nunca te abandona del todo. En cambio, Clara se movió por el suelo. Se sentó justo a su lado, apoyando el hombro contra su enorme brazo. En la fría y oscura cabaña, con una ventisca azotando afuera, se sentaron juntos, dos personas destrozadas cargando con el peso de los muertos y la desesperada esperanza de los que aún no habían nacido. «Mi Thomas murió agonizando», susurró Clara en la oscuridad. «El cólera le quita toda la dignidad a una persona». Me senté junto a su cama y lo vi consumirse hasta desaparecer. Sentí como si Dios hubiera abandonado todo este territorio. Silas levantó lentamente la cabeza, mirándola a la tenue luz de las brasas. «Pero Dios no nos abandonó, Silas», dijo Clara, tomando su mano grande y marcada por las cicatrices entre las pequeñas y temblorosas de ella. «Porque Él me envió a esa subasta y te envió a esta granja». Silas bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Por primera vez desde el incendio, el peso insoportable y aplastante en su pecho se sintió un poco más ligero. «No dejaré que caigas, Clara», juró Silas, con voz baja y sagrada en la oscuridad. «Los mantendré a salvo a ti y a ese bebé, mi vida por la tuya». El invierno de 1881 quedó registrado en los libros territoriales del gobernador John Wesley Hoyt como uno de los más implacables en la brutal historia de Wyoming. Durante 3 meses, la granja de los Abernathy estuvo completamente aislada del resto del mundo, sepultada bajo implacables y aullantes ventiscas blancas. La temperatura bajó tanto que la humedad en los troncos de pino verde de la cabaña se congeló
y crujió como disparos de rifle en la oscuridad de la noche. Dentro de la cabaña, sin embargo, un frágil ecosistema de supervivencia había echado raíces. Silas Montgomery había pasado de ser un prisionero silencioso y destrozado a convertirse en el pilar fundamental de la granja. Aisló las paredes con barro y hierba seca de la pradera. Mantuvo el fuego encendido con un suministro inagotable de leña y racionó meticulosamente sus menguantes provisiones de cerdo salado, harina y frijoles secos. También se convirtió en un cuidador inesperado y tierno para la pequeña Nora. Mientras el cuerpo de Clara se volvía más pesado y su movilidad disminuía, Silas cargaba a la bebé en su improvisado portabebés de lona, recorriendo la pequeña cabaña. Tarareaba viejas melodías folclóricas de los Apalaches y su voz grave y retumbante arrullaba a la bebé mientras reparaba arneses o engrasaba el viejo rifle Sharps de Thomas Abernathy. Pero la paz de su aislamiento era como un cristal frágil, y la mañana del 14 de diciembre se hizo añicos. Comenzó con un jadeo bajo y agudo desde la mecedora. Silas, que estaba cerca de la estufa remendando un par de guantes de cuero, levantó la vista al instante. Clara se aferraba a los reposabrazos, con los nudillos blancos como la nieve y el rostro completamente pálido. ¿Clara? Silas soltó el punzón y el cuero, cruzando la habitación en 2 zancadas. «Es hora», susurró ella, con la voz tensa por la agonía contenida. Se le rompió la fuente. «Pero es demasiado pronto, Silas. Apenas tengo 8 meses. El médico de Cheyenne lo dijo». Se interrumpió con un grito agudo, su cuerpo arqueándose hacia adelante mientras una violenta contracción la asaltaba. El pánico, frío y punzante, se apoderó del pecho de Silas. La última vez que se había enfrentado a la crisis de vida o muerte de una mujer a la que quería, había estado atrapado bajo un techo en llamas, escuchando a su esposa perecer. El olor fantasmal a humo invadió sus fosas nasales. Su respiración se volvió entrecortada. «Silas». La voz de Clara se quebró como un látigo, rescatándolo del abismo de sus recuerdos. Lo miró, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero brillando con una claridad férrea. «Te necesito aquí. No puedo hacer esto solo. ¿Me oyes? Necesito que te laves las manos». La orden lo centró. No estaba atrapado en el fuego. Estaba allí, en el frío, y la mujer que había salvado la vida de su hija le suplicaba que salvara la suya. «Estoy aquí», dijo Silas, bajando la voz una octava, estabilizándose en un murmullo tranquilo y resuelto. «No me voy a ir a ninguna parte». Las siguientes 14 horas fueron una batalla agotadora y sangrienta contra la naturaleza. El viento afuera aullaba, amenazando con arrancar las tejas de cedro del techo, pero adentro, los únicos sonidos eran los gritos desgarradores de Clara y la voz firme y rítmica de Silas que la guiaba a través de la agonía. Hervió agua, rasgó sábanas limpias y le tomó la mano con tanta fuerza que sus propios nudillos se magullaron. Había visto nacimientos en los campamentos Shoshone durante sus días de trampero, pero nunca había asistido a un parto. Confiaba puramente en el instinto y en una oración desesperada y ardiente a un Dios con el que no había hablado en meses. A medida que se acercaba la medianoche, Clara se desvanecía. La piel estaba pegajosa, los labios azules y sus fuerzas completamente agotadas. «No puedo», sollozó, echando la cabeza hacia atrás contra las almohadas. «Silas, estoy tan cansada. Cuida de ellos. Cuida de Nora y de mi bebé». «No», ladró Silas. La repentina fuerza de su voz la sobresaltó y le abrió los ojos. Se inclinó sobre la cama, su enorme rostro lleno de cicatrices a centímetros del de ella. «No puedes renunciar, Clara Abernathy. Te paraste frente a todo un pueblo de cobardes y compraste mi vida. No puedes acostarte y morir ahora. Empuja». Con un grito primitivo y desgarrador que rivalizaba con el vendaval invernal,
Clara dio un último empujón que sacudió la tierra. Un momento después, la cabaña se llenó con el furioso y robusto llanto de un recién nacido. Silas cayó sobre sus talones, sus enormes manos temblando violentamente, mientras acunaba al pequeño bebé cubierto de sangre. Las lágrimas corrían por la mugre y el sudor de su rostro. Rápidamente le limpió la boca al bebé, ató el cordón con un trozo de cordel hervido y lo envolvió en una manta de lana caliente. Caminó lentamente hasta la cabecera de la cama, cayendo de rodillas junto a Clara. Ella estaba exhausta, llorando en silencio, sus ojos buscando desesperadamente el bulto. «Es un niño, Clara», susurró Silas, con la voz quebrada por la emoción. Colocó suavemente al niño envuelto contra su pecho. «Es pequeño, pero tiene pulmones como un alce toro. Está vivo». Clara bajó la mirada hacia el rostro arrugado y enrojecido de su hijo. Le acarició la mejilla y luego alzó la vista hacia el hombre de la montaña arrodillado a su lado. Silas estaba cubierto de sangre y sudor, con un aspecto completamente exhausto, pero sus ojos grises como la tormenta eran increíblemente tiernos. «William», susurró Clara, mientras sus lágrimas caían sobre la manta del bebé. «Se llama William. Y tú lo salvaste, Silas. Nos salvaste». Silas inclinó la cabeza, apoyando la frente en el borde del colchón. Por primera vez en su vida, los fragmentos amargos y desgarrados de su corazón roto comenzaron a unirse de nuevo. La primavera llegó a Bitter Creek, no con una suave floración, sino con un deshielo violento y fangoso. A finales de abril de 1882, la nieve se había derretido, convirtiendo la pradera en un lodazal de arcilla roja y espesa, y reavivando la codicia latente de la frontera. En la granja de los Abernathy, el invierno había forjado una unidad familiar inquebrantable, aunque tácita. Silas había ampliado el corral, sembrado el trigo de primavera y vigilado a los dos bebés, Nora y William, con la feroz vigilancia de un puma. Clara había recuperado sus fuerzas, con las mejillas sonrosadas mientras se ocupaba de la casa. La deuda de $85 se había saldado con creces gracias al trabajo, pero ninguno de los dos habló jamás de la partida de Silas. El contrato en papel carecía de sentido. Los unía la sangre, la supervivencia y un afecto silencioso y profundo que había florecido en la oscuridad del invierno. Pero el pasado es una sombra que se alarga con el sol. En la trastienda del Silver Spur Saloon del pueblo, Amos Cutler, el acaudalado propietario de la mina de plata Bitter Creek, estaba sentado frente a una mesa de madera desgastada, frente a un hombre cuya reputación era tan infame como sus botas. Su nombre era Josiah, el Cascabel Higgins, un notorio guerrillero y pistolero a sueldo del territorio de Dakota. «Te pagué $500 para que desalojaras a los ocupantes ilegales del valle de Wind River», siseó Cutler, agitando un vaso de whisky de centeno barato. «Necesito esos derechos de tala para apuntalar los nuevos pozos de la mina. Me dijiste que la familia Montgomery estaba en la ruina». Higgins, un hombre flaco con el rostro marcado por la viruela y sin la oreja izquierda, escupió un chorro de jugo de tabaco negro en una escupidera de latón. La esposa se quemó. Yo mismo vi cómo se derrumbaba el techo. Un hombre es un tonto por construir una cabaña con pino seco. En cuanto al trampero, supuse que también se quemó. No encontré ningún cuerpo entre las cenizas, pero nadie sobrevive a un incendio tan intenso. Pues él sí, espetó Cutler, golpeando la mesa con el vaso. Entró en Bitter Creek el pasado agosto con un mocoso chillón en brazos. Jebediah Cross intentó venderlo a un campo de trabajo para deshacerse de él discretamente, pero la viuda de Abernathy compró el contrato. Ha estado en su granja todo el invierno. Higgins dejó de masticar, entrecerrando sus oscuros ojos reptilianos. ¿Sobrevivió? Sí. Y si descubre que el incendio no fue un accidente, si descubre que te contraté para quemarlo por las escrituras de la tierra,
Marchará al pueblo y nos matará a los dos. El hombre es un gigante. Mató a 3 guerreros Shoshone con sus propias manos hace 5 años. Dejaste un cabo suelto, Josiah. Átalo. Higgins se puso de pie, revisando la carga de sus 2 revólveres Colt. Considéralo hecho. Me llevaré a 2 muchachos conmigo. También quemaremos la casa de la viuda hasta los cimientos. Échale la culpa a un rayo perdido o a un incendio en la chimenea. 2 días después, el lodo primaveral se había secado lo suficiente como para que los caballos pudieran ir a la propiedad de Abernathy. Silas estaba junto a la pila de leña, partiendo troncos de roble con un mazo pesado. El rítmico golpeteo resonó por todo el valle. Clara estaba sentada en el porche batiendo mantequilla en un barril de madera, mientras Nora y William dormían plácidamente en una cuna doble que Silas había construido con madera de abedul pulida. Era una tarde idílica, razón por la cual los instintos de Silas se aguzaron. Los pájaros del bosquecillo de álamos orientales enmudecieron de repente. Un instante después, una bandada de cuervos salió disparada de las copas de los árboles, graznando furiosamente mientras alzaban el vuelo. Silas se detuvo a mitad de un movimiento. Dejó caer el pesado mazo al suelo. No miró hacia los árboles. En cambio, se secó el sudor de la frente con displicencia, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte con la visión periférica. Vio el tenue y revelador brillo de un catalejo que reflejaba el sol de la tarde desde la cresta. «Clara», dijo Silas. Su voz era tranquila, coloquial, pero tenía un tono rígido que erizó el vello de la nuca de Clara. «Lleva a los bebés adentro. Ahora. No corras. Solo cógelos y entra». Clara no hizo preguntas. Había aprendido a confiar en él ciegamente. Se puso de pie, tomó a los 2 bebés en brazos y entró rápidamente en la cabaña, cerrando tras de sí la pesada puerta de roble. En el instante en que la puerta hizo clic, Silas echó a correr. No corrió hacia la casa, corrió hacia el granero. Un disparo de rifle resonó, rasgando el aire justo donde el pecho de Silas había estado una fracción de segundo antes. La bala astilló el tajo. «¡Maldita sea! ¡Es rápido!», gritó una voz desde la maleza. Silas se lanzó a través de las puertas del granero, rodando hacia las sombras. Agarró el rifle Sharps que guardaba escondido bajo un comedero y una canana con pesados cartuchos del calibre .50. Miró a través de una grieta en el revestimiento. 3 hombres a caballo salían de la arboleda, cabalgando a toda velocidad hacia la cabaña. Llevaban trapos atados alrededor de la cara y portaban antorchas y rifles de repetición. Fuego. La visión de las antorchas desató una furia cegadora y rugiente en Silas. El trauma de perder a Sara, las pesadillas del techo en llamas, el olor a carne carbonizada, todo se fusionó en un frío y asesino propósito. Estaban intentando quemar a una familia otra vez. Silas abrió de una patada la puerta del desván del granero y salió a la cornisa. No buscó refugio. Se quedó allí de pie como un titán vengador contra el cielo azul de Wyoming. Levantó el pesado rifle Sharps, sus enormes manos estabilizando el cañón con aterradora precisión. No apuntó a los jinetes. Apuntó al caballo del hombre que iba al frente. ¡Bum! La enorme bala del calibre .50 impactó en la tierra a escasos centímetros de las pezuñas del caballo, levantando una lluvia de rocas y arcilla. El caballo entró en pánico, se encabritó violentamente y arrojó a su jinete, un joven forajido, con fuerza contra el suelo. La antorcha salió volando de su mano, extinguiéndose en un charco de barro. Los otros 2 jinetes, Higgins y un pistolero a sueldo, tiraron de las riendas. Sus caballos relinchaban en protesta mientras giraban hacia el granero. «¡Ilumina el granero!», rugió Higgins, disparando su Colt salvajemente hacia el desván. Las balas resonaron en las tablas de pino alrededor de Silas, pero el montañés no se inmutó. Cargó el rifle con destreza, insertó un nuevo cartucho y disparó de nuevo. Esta vez,
La bala destrozó la culata de madera del Winchester del pistolero a sueldo, lanzando astillas de madera y metal caliente a las manos del hombre. El forajido gritó, soltó su arma y espoleó a su caballo para huir de vuelta al pueblo. Ahora solo quedaba Higgins. Higgins espoleó a su caballo directamente hacia el granero, preparándose para arrojar su antorcha de pino al heno seco. De repente, la puerta principal de la cabaña se abrió de una patada. Clara Abernathy estaba en el umbral, con la mandíbula apretada como el granito, sosteniendo la escopeta de 2 cañones calibre 10 de Thomas, cargada con perdigones. Apuntó con el arma pesada al flanco de Higgins y apretó el gatillo delantero. El estruendo fue ensordecedor. El retroceso casi derribó a Clara, pero la explosión de plomo rasgó el aire, destrozando por completo las alforjas del caballo de Higgins. El estruendo aterrorizó al animal, que se encabritó salvajemente, lanzando a Higgins con fuerza contra la cerca de madera del corral. Higgins cayó al suelo con un crujido espantoso. Su antorcha aterrizó en la tierra, extinguiéndose. Silas descendió de la escalera del desván en segundos, sus botas golpeando el suelo con un fuerte golpe. Caminó hacia el forajido que gemía, con la mirada desprovista de piedad. Agarró a Higgins por el cuello de su gabardina, levantándolo del suelo con una sola mano hasta que quedaron frente a frente. El trapo se deslizó del rostro de Higgins. Silas reconoció al instante el rostro marcado por las cicatrices y la oreja faltante. Había visto a ese hombre merodeando por los asentamientos de Wind River semanas antes del incendio. «Tú», gruñó Silas, apretando el puño y cortando la respiración de Higgins. «Tú encendiste la cerilla. Tú mataste a mi Sara. Cutler. Amos Cutler», jadeó Higgins, con los ojos desorbitados mientras arañaba el férreo agarre de Silas. «Me pagó. Quería la tierra. Sabe que estás vivo». Silas miró fijamente al hombre, con el pulgar peligrosamente cerca de su tráquea. El impulso de romperle el cuello era abrumador. Bastaría con una mínima presión. Podría vengar a Sara allí mismo, en el barro. «Silas». La voz de Clara resonó en el patio. Había bajado la escopeta y caminaba hacia él, con los ojos suplicantes. «Silas, detente. Si lo matas, no serás mejor que ellos. La ley te ahorcará, y William y Nora crecerán sin padre». La palabra padre golpeó a Silas más que cualquier bala. Miró a Clara, luego hacia la ventana de la cabaña donde las 2 cunas estaban a salvo en las sombras. Su respiración se ralentizó. Ya no era solo un esposo afligido, era el protector de esta granja. Con una mirada de puro disgusto, Silas arrojó a Higgins al lodo. Le plantó su pesada bota en el pecho, inmovilizándolo. «Consigue una cuerda, Clara», dijo Silas con voz fría y resuelta. «Vamos a Bitter Creek. Es hora de hablar con el señor Cutler y el magistrado». El viaje de regreso a Bitter Creek se sintió como una marcha fúnebre, aunque el cadáver aún respiraba. Silas Montgomery cabalgaba el pesado caballo de tiro de Thomas Abernathy, llevando a un Josiah Higgins atado y maltrecho que tropezaba a través del espeso lodo primaveral tras él. Clara conducía la carreta junto a ellos, con su escopeta del calibre 10 sobre las rodillas, mientras Nora y William dormían en una caja acolchada a sus pies. El pueblo de Bitter Creek no había cambiado desde aquel sofocante día de agosto en que Silas fue subastado en el estrado del magistrado. Seguía siendo un nido de buscadores de oro desesperados, funcionarios corruptos y salones asfixiados por el polvo. Cuando la pequeña procesión entró en la calle principal, el traqueteo de las ruedas de la carreta atrajo la atención de los lugareños. Los susurros recorrieron las aceras. Los hombres salieron de la barbería. Las mujeres se detuvieron frente a la tienda. Reconocieron al gigantesco montañés que habían comprado y vendido, y reconocieron al famoso guerrillero atado a su cuerno de silla. Silas no se detuvo en la oficina del sheriff. Cabalgó directamente al centro del pueblo,
deteniéndose justo frente al salón Silver Spur, el conocido cuartel general de Amos Cutler. Silas desmontó. No dijo ni una palabra a la multitud reunida. Simplemente agarró la cuerda, tiró de Higgins hacia adelante y pateó las puertas batientes del salón con tanta fuerza que la madera se astilló de las bisagras. El salón quedó en completo silencio. La música metálica del piano se detuvo a mitad de un acorde. Entre la bruma del humo barato de los cigarros, Amos Cutler estaba sentado en una mesa de póker de altas apuestas al fondo, con un vaso de whisky de centeno a medio camino de sus labios. Sentado a su lado, contando un fajo de dólares de impuestos territoriales, estaba el magistrado Jebediah Cross. «Señor Cutler». La voz de Silas era un gruñido bajo y aterrador que resonó en cada rincón de la sala. Empujó a Higgins hacia adelante. El forajido cayó al suelo, gimiendo de dolor, con el hombro claramente dislocado por el disparo de escopeta que lo había derribado del caballo. Creo que se le cayó algo en mi propiedad. El rostro de Cutler palideció, pero se recuperó rápidamente, fingiendo indignación aristocrática. Se puso de pie, alisándose el chaleco de seda. «No tengo ni idea de qué está hablando Montgomery. Magistrado Cross, este hombre es un trabajador en régimen de servidumbre y está arrastrando a un hombre golpeado a mi establecimiento. Arréstelo». Cross se puso de pie de un salto, haciendo señas a los dos agentes que bebían cerca del bar. «Montgomery, estás violando tu contrato laboral. Suelta a ese hombre y entrégate, o por Dios, te dispararemos aquí mismo». Los agentes levantaron sus revólveres, pero antes de que pudieran, los martillos, el inconfundible y pesado clac-clac de una escopeta del calibre 10 resonó desde la entrada del salón. Clara estaba en el umbral, con los enormes cañones gemelos apuntando directamente a los ayudantes del sheriff. Sus ojos ardían con una feroz furia maternal. «Suéltenlas», ordenó. «A menos que quieran explicarle al gobernador territorial por qué le dispararon por la espalda a una madre viuda para proteger a un asesino». Los ayudantes del sheriff vacilaron, mirando nerviosamente a Cross. «Bajen las armas», ordenó una nueva voz aguda desde el fondo de la habitación. Un hombre salió de las sombras cerca de las escaleras. Vestía un traje oscuro impecable, una estrella plateada prendida en la solapa, y portaba un rifle Winchester de palanca. Era Frank Canton, un legendario, se aclara la garganta, ayudante del sheriff de los Estados Unidos, cuya jurisdicción abarcaba las caóticas fronteras del territorio de Wyoming. Canton había estado en Bitter Creek durante una semana, investigando discretamente una serie de apropiaciones fraudulentas de tierras vinculadas a la Oficina Territorial de Minería. Canton avanzó, sus botas resonando en el suelo. Miró a Higgins, luego a Silas. «Mariscal Frank Canton, me ha traído un pez muy feo, señor Montgomery. ¿Podría decirme por qué está revolcándose en este suelo?» «Intentó quemar mi granja hoy», intervino Clara, entrando en la habitación pero manteniendo su escopeta en alto. Y confesó, bajo coacción, que Amos Cutler lo contrató para hacerlo, igual que Cutler lo contrató para quemar la cabaña de los Montgomery en el valle de Wind River el año pasado. Asesinaron a la esposa de Silas para robar las escrituras de la mina de plata. El salón estalló en un murmullo caótico. El rostro de Cutler se contrajo de pánico. «Eso es mentira. Una invención desesperada de una mujer histérica y un montañés trastornado. ¿Dónde están las pruebas?» «La prueba está sangrando en tus botas, Amos», espetó Higgins desde el suelo, agarrándose el hombro maltrecho. El forajido le tenía terror a Silas, pero le aterrorizaba aún más la soga del verdugo. «Dile al alguacil lo de los $500 que me diste para limpiar el valle de Wind River. Dile cómo el magistrado Cross falsificó los documentos fiscales para poner a Montgomery en la subasta y así evitar que investigara el incendio». Jebediah Cross jadeó, dando un paso atrás. «No tuve nada que ver con el asesinato. Solo tramité los embargos de tierras.
Cutler dijo que el incendio fue un accidente. «Cállate, idiota». Cutler rugió, buscando la Derringer escondida en el bolsillo de su chaleco. No la alcanzó. Silas se movió con una velocidad aterradora y explosiva. Recorrió los 3 metros que los separaban en un instante, agarró a Cutler por el cuello y lo estrelló contra la barra de caoba. Las botellas se hicieron añicos, cubriéndolas de whisky y cristales. Silas levantó al acaudalado propietario de la mina del suelo, apretando con fuerza sus enormes manos marcadas por las cicatrices. El recuerdo de las llamas, el sonido de los gritos de Sarah, los meses de agonía silenciosa y aplastante, todo se agolpó en las manos de Silas. Él podía acabar con todo, podía aplastar la tráquea de Cutler y finalmente apagar el fuego en su propia alma. «Silas», resopla. Fue un susurro, pero para Silas fue más fuerte que un cañón. Miró por encima del hombro. Clara lo estaba observando. Ya no sostenía la escopeta. El alguacil Canton se la había llevado. Sostenía al pequeño William, y la pequeña Nora lloraba en la carreta afuera. «No dejaré que caigas, Clara». Se lo había prometido en la oscuridad del invierno. «Mi vida por la tuya». Si mataba a Cutler ahora, lo ahorcarían. Dejaría a Clara sola. Dejaría a Nora huérfana de nuevo. El pecho de Silas se agitó. Miró fijamente los ojos aterrorizados y saltones de Cutler, y lentamente, deliberadamente, abrió las manos. Cutler cayó al suelo, tosiendo y jadeando en busca de aire, un patético y roto montón de avaricia. «Es todo tuyo, alguacil», dijo Silas, con la voz completamente hueca, la rabia finalmente abandonándolo. Marshall Canton hizo una señal a sus hombres. Amos Cutler, Josiah Higgins y el magistrado Cross. Llévenlos a todos a la cárcel. Cabalgaremos hacia el Tribunal Federal en Cheyenne al amanecer. Canton saludó a Silas con un gesto de respeto. «Hoy hiciste algo difícil, Montgomery. Algo bueno. El territorio te debe un favor». Silas no respondió. Simplemente salió del salón, tomó a Clara suavemente del brazo y condujo a su familia de regreso a la carreta. El verano de 1882 bañaba la granja de los Abernathy Montgomery con una luz dorada y sanadora, con Cutler y sus compinches pudriéndose en una penitenciaría federal. La amenaza sobre el valle había desaparecido. El Tribunal Territorial no solo había anulado el contrato laboral fraudulento de Silas, sino que también había devuelto las escrituras robadas de la propiedad de Wind River. Era un hombre rico en tierras, completamente libre para regresar a los altos bosques alpinos que una vez llamaron hogar. Sin embargo, sus alforjas permanecían vacías, y sus caballos seguían en el corral de Clara. Era una cálida tarde de julio. La hierba de la pradera se mecía con la suave brisa del sur. Silas estaba sentado en el porche, tallando con esmero un pequeño caballo de madera para William, que ahora era un bebé robusto que gateaba. Nora, de casi 1 año, y que caminaba con paso tambaleante pero decidido, perseguía a un gato del granero cerca de la pila de leña. Clara salió al porche, secándose las manos en el delantal. Llevaba 2 tazas de café recién hecho y caliente. Le dio una a Silas y se sentó en la mecedora junto a él. «La maleza está creciendo a montones», observó Clara, mirando los campos. «Tendremos una buena cosecha, suficiente para pagar un arado nuevo, y tal vez contratar a alguien antes de las heladas de otoño». Silas dejó de tallar. Sopló las virutas de madera del caballo de juguete. «No necesitarás contratar a nadie, Clara». Clara apretó más fuerte su taza de café. Esta era la conversación que habían estado dando vueltas durante semanas. La deuda había desaparecido. El peligro había desaparecido. Lo único que mantenía a Silas allí era una decisión, y Clara había estado aterrorizada de preguntarle cuál sería esa decisión. «Silas», dijo Clara en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa, «has recuperado tus acciones. Has recuperado tu libertad.
Sé que las montañas te llaman. Vi cómo mirabas las cumbres esta mañana. Jamás te retendré aquí por obligación. Nos diste la vida a William y a mí. No me debes nada. Silas dejó el cuchillo y el juguete de madera sobre la mesita. Giró su enorme figura para mirarla. Sus ojos grises como la tormenta, antes vacíos y atormentados, ahora eran claros, profundos y firmes. Tienes razón. Las montañas llaman, dijo Silas lentamente. Pasé toda mi vida allí arriba. Creía que el aire puro y la tranquilidad eran todo lo que un hombre necesitaba para sentirse completo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con las manos enormes y marcadas por las cicatrices entrelazadas. Pero cuando estuve en aquel estrado, encadenado como un perro rabioso, me di cuenta de que un hombre no es nada sin algo que proteger, sin un hogar. Metió la mano en su grueso chaleco de lona y sacó un trozo de pergamino doblado. Era la escritura del Valle del Río Viento. Se la ofreció a Clara. Ayer fui al pueblo, continuó Silas, bajando la voz a ese suave e íntimo murmullo que siempre hacía palpitar el corazón de Clara. Vi al nuevo magistrado. Hice que se transfiriera la escritura. Ya no está solo a mi nombre. Está a nombre de la familia Montgomery Abernathy. La mitad para Nora, la mitad para William. Clara miró fijamente el papel, y al instante las lágrimas le picaron en los ojos. Silas, no entiendo. Clara, compraste mi vida por $85, dijo Silas, extendiendo la mano para secarle suavemente una lágrima de la mejilla con su áspero pulgar. Pero me devolviste mi alma gratis. Te sentaste conmigo en la oscuridad cuando venían los fantasmas. Amabas a mi niña como si fuera tu propia sangre. Me diste un hijo para traer al mundo. Se deslizó del banco de madera y se arrodilló sobre las tablas del porche. El gigante montañés, que nunca se había inclinado ante nadie, inclinó la cabeza ante la viuda de la frontera. No quiero las montañas si no estás ahí, Clara, juró Silas, mirándola a los ojos. No quiero respirar si no es el mismo aire que tú. Soy un hombre roto, pero si me aceptas, pasaré el resto de mis días asegurándome de que nada en este mundo te rompa jamás. Cásate conmigo, Clara. Clara dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el porche, derramando un líquido oscuro sobre la madera, pero a ninguno de los dos les importó. Cayó de rodillas justo delante de él, rodeándole el cuello grueso y musculoso con los brazos, escondiendo el rostro en su hombro. Sí, sollozó, aferrándose a él con una fuerza desesperada y alegre. Sí, Silas, no estás roto. Eres lo más fuerte que he conocido jamás. Silas la rodeó con sus enormes brazos, estrechándola contra su pecho. Mientras el sol se ponía tras el horizonte de Wyoming, pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro, la pequeña Nora subió tambaleándose los escalones del porche, seguida de cerca por el pequeño William, que gateaba. Silas soltó una carcajada profunda y resonante que retumbó por todo el valle, y alzó a los dos niños en brazos, estrechando a su nueva familia contra su pecho. El invierno por fin había terminado. El legado del rancho Montgomery se convirtió en una piedra angular de la historia de Wyoming, manteniéndose durante más de un siglo como testimonio de resiliencia y redención. Silas y Clara construyeron un imperio de las cenizas de su trágico pasado, transformando una granja en ruinas en la mayor explotación ganadera y maderera del territorio. William y Nora crecieron inseparables, hijos de dos extraños con el corazón roto que habían forjado un vínculo inquebrantable en el crisol de un crudo invierno. Silas nunca regresó a vivir a las altas montañas, pues descubrió que su verdadero refugio no estaba en la soledad de los pinos, sino en la calidez de la sonrisa de Clara y la risa de sus hijos. Los pesados grilletes de hierro de la subasta nunca fueron desechados. En cambio, Silas las grabó en el pestillo de hierro de la puerta principal, un recordatorio permanente de que los momentos más oscuros de crueldad
a veces pueden conducirnos a la luz profunda y salvadora de un amor desafiante y duradero.